Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del podcast Librero. Mi nombre es Gianfranco Ereña y el día de hoy tengo, por así decirlo, un invitado mucho más que especial. Voy a ponerlos un poco en contexto. Para quienes no saben de qué estoy hablando, es bueno tratar de mencionarles que la persona que tengo a continuación fue mi maestro, fue mi profesor. Y más que un profesor, con el tiempo también se ha convertido en un amigo. Y con el tiempo, pues hemos convertido esa relación en una complicidad, me parece, mucho más grande que el simple hecho de compartir la profesión, que es la docencia, sino que también hemos trabado una amistad, creo, bastante significativa. Me refiero a Jorge Eslava, a quien tengo el gusto de invitar a la conversación el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a El Buen Librero. ¿Cómo te encuentras? Encantado, Gianfranco. Buenas noches a todas y todos. Me encuentro muy bien, muy agradecido, honrado de estar en tu programa. Hemos tenido tantas conversaciones extraoficiales que creo que esta se convierte en la primera conversación grabada, registrada y ojalá que para la posteridad. Bueno, sabes que son raras veces en las cuales hemos conversado para El Buen Librero. Yo contabilizaré a lo mucho una o dos, pero para El Buen Librero en sí misma han sido pocas las ocasiones, ¿no? Poquísimas. Hemos tenido hace poco un encuentro justamente con ocasión al Día del Maestro, que es uno de los puntos de contacto contigo y con algunos otros compañeros tuyos que también fueron mis alumnos y hoy son mis amigos y mis cómplices, ¿no? Hemos trabajado tanto codo a codo, ¿no? En revistas, corrigiendo textos, compartiendo un vino, en fin, que la conversación a través de la pantalla esta noche, me imagino que tendrá nuevas aristas, porque siempre me sorprendes. En serio, para mí es un orgullo decir que te sorprendo, porque siempre uno tiene la figura del maestro y recibir el elogio directo del maestro es aún más significativo, así que te lo agradezco tremendamente, ¿sabes? Bueno, una conversación que tuvimos hace poco, justamente por el Día del Maestro, que me hiciste un bellísimo presente, o sea, reuniste a algunos de los compinches y tuvimos una linda tertulia nocturna después de mis clases. Yo termino mis clases molido, pero me resucitaron, me reconstituyeron. Dije algo, en realidad cité a Walt Whitman, ¿no? Me siento como un maestro de atletas que en la pista deportiva ve pasar a sus discípulos, ve que lo superan sus discípulos y lo que siente el maestro es orgullo, ¿no? Y eso lo reitero esta noche. Muchas gracias, de verdad. Bueno, igual para mí siempre la figura tuya, la figura de un maestro tan significativo, y creo que no solamente para mí, voy a hablar también para quienes no lo saben. Yo fui parte del taller de Jorge también cuando era un estudiante. La persona que tienen aquí al frente, antes de ser el buen librero, era un muchacho de pelo atolondrado que quería escribir. Y recuerdo que en algún momento Julio Revilla, no sé si lo recuerdas a Julio, Claro que sí. también tallerista, le hice la consulta, le dije, mira, aquí en la universidad, ¿dónde puedo encontrar un espacio en el cual puedo de pronto dedicarme a escribir y compartir con otras personas? Porque además la universidad, bien lo sabemos, es un espacio ajeno, no necesariamente caracterizado por la cultura, sino por más bien el ámbito empresarial y demás. Entonces era una rara avis que yo de pronto me pudiese interesar en la literatura y demás. Y él me dijo, como en algún momento también tú citaste a Constantino Carvalho, la casa del maestro es por allá. Él me dijo, el taller de narrativa es por allá. Y recuerdo que lo primero que dijo Jorge a propósito de, no fue qué bonito tu cuento, no fue qué interesante, fue qué buenas zapatillas. entonces yo no sabía si es que había ido a un taller o de pronto a una demostración de modas, pero luego, con el tiempo, Jorge se fue convirtiendo en un amigo, en un maestro, como bien lo he mencionado en algún momento. Así que nada, te estoy eternamente agradecido por todo lo que me has enseñado. Y son pocas las ocasiones en las cuales uno puede tener
a un invitado que al mismo tiempo es su amigo y al mismo tiempo ha sido su maestro. Eso es como juntar tres, Pero un maestro siempre, siempre en zapatillas. y en jeans, que era una cuestión interesante. Es que también hemos tenido otro vínculo, ¿no? Que es el deporte, el fútbol en particular. Y tú sabes lo apasionado que soy yo en general para la práctica del deporte y que no he visto como disciplinas ajenas, sino complementarias el deporte y la cultura, el deporte y el intelecto, ¿no? De modo que ese elogio de qué buenas zapatillas va más allá de simplemente una lisonja de moda. Bueno, las personas que se están conectando, quiero darles la bienvenida. Dicho sea de paso, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Nos están viendo desde Colombia, desde México, desde Chile, desde Argentina. Un abrazo para allá. Felicitaciones una vez más por la Copa América. Siempre aprovecho para saludar a los argentinos y hacerles algún tipo de alusión futbolera, que es algo que me gusta bastante. Bueno, Estamos aquí también. Sí, claro. la diferencia de esa final fue el férreo sistema defensivo de Argentina, con un arquero francamente que me sorprendió. Yo no conocía a Martínez hasta una fecha antes, ¿no? Y tienen a Messi, ¿no? Porque incluso en el partido anterior, sinceramente yo pensé que Colombia debió pasar a la final. Pero después de ver la final, creo que Argentina es un justísimo ganador de la Copa. Ya lo merecía, aparte, hace muchísimo tiempo, y lo merecía Messi, además, La, debo de aclararlo. así es, la Argentina y Messi. Efectivamente. Bueno, nos están viendo también maestros y maestras de diferentes partes de Latinoamérica. Yo le había puesto como título a este video una conversación en torno a la escuela, una conversación en torno a la docencia y por supuesto también a propósito de tu último libro que se llama Rodillas Sucias, una vuelta necesaria, me parece, a los juegos de infancia y a los juegos de infancia de antes, ¿no? Al juego físico, ese contacto que de pronto se ha perdido con el tiempo y con la pandemia aún más, ¿no? Creo que uno de los peores pecados que nos ha traído esta pandemia es el podernos quitar el contacto físico, quitarnos los abrazos, los besos, los juegos. Felizmente no la imaginación, que creo que en estos tiempos, pese a la ansiedad, ha florecido como una hierba dentro de las piedras. Voy a empezar con una cita que me parece tú hiciste en alguno de los libros que tanto he leído y que pertenece a Luis Jaime Cisneros, y es la siguiente. Uno de los problemas centrales de la escuela es que al estudiante no se le enseña a dudar. Quien no duda no descubre la verdad. Me pareció una cita precisa que dibuja también un poco el panorama educativo. Intuyo que no solamente en el Perú, sino también en varias partes de América Latina, en las cuales la escuela ha suprimido de pronto la duda y ha tratado de llevarla más bien hacia, a veces, no digo que todos, moralejas simples, o a convertir la lectura simplemente en un vehículo de avance para la comunicación. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Jorge? Totalmente de acuerdo contigo. Eliminar la duda supone negarse a la búsqueda. Eliminar la duda supone subirse a un podium de infalibilidad, ¿no? Un podio de todopoderoso, que es el lugar que suelen ocupar los adultos. Los adultos alardean saber más de lo que saben. Llegado a determinada edad, que por lo general está al borde de los 40, creen que no hay que corregir, enmendar planas, ¿no? Y en realidad es recortarse la posibilidad de aprender más. Yo a menudo digo que más que de certezas, los años me han dado dudas. Uno va fortaleciendo algunos principios que terminan siendo innegociables. Pero luego, para mantener un espíritu joven, quiero decir, una latencia en su curiosidad, es indispensable sospechar, conjeturar, especular. Lo contrario es cerrarse al aprendizaje. Y la disponibilidad hacia el aprendizaje debe ser un requisito indispensable de todo maestro,
porque el maestro está en un aula para enseñar, pero sobre todo para seguir aprendiendo. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, esto que acabas de mencionar de el seguir aprendiendo, y también lo remito a otra frase, no recuerdo exactamente el autor, pero dice, probablemente yo aprendí más de mis alumnos que yo mismo dictando clases. ¿Te ha pasado eso a ti, definitivamente? No solo con mis alumnos y alumnas, con mis hijos, mi hija, ahora con mis nietos, ¿no? Uno multiplica las perspectivas. Creo que una de las grandes tareas que tenemos en el mundo es la del aprendizaje, la curiosidad intelectual. Satisfacer una curiosidad intelectual es uno de los placeres más grandes que yo conozco, ¿no? Porque esa satisfacción te abre una nueva brecha de curiosidad, ¿no? Estamos, y voy a usar una palabra de moda, estamos acosados por los hipervínculos, que hay que seguirlos, ¿no? No, o sea, no necesitamos de la pantalla para tener una relación hipnótica y múltiple con la realidad. Así como nos quedamos seducidos horas frente a la pantalla cuando nos llevan esta cadena a veces de bocada de un vínculo a otro, una referencia a otra referencia, así igual es nuestra contemplación, nuestra observación, nuestros diálogos. Eh, Sí, he aprendido de mis alumnos, sigo aprendiendo de ellos, de mis hijos, de mis nietos, en general, de los amigos, de las buenas conversaciones. Y eso hace también que seamos selectivos en nuestra vida con la elección de la gente que nos acompaña, que nos quiere, que nos abraza a pesar de la pandemia. Qué lindo eso que has dicho, que gente que nos abraza pese a la pandemia. En ese sentido, el rol del maestro creo que ha adquirido una nueva dimensión, ¿no? El rol del maestro en épocas virtuales, antes el maestro era esa figura que estaba en el aula y que de pronto podía interactuar con sus estudiantes, podría establecer cierto contacto y ahora no lo puede establecer. Digamos que es un contacto mucho más parcial que se da a través de una cámara y que simplemente al apagarse la cámara se apaga también la posibilidad de establecer un contacto y no solo eso, sino que también se apaga la posibilidad de interactuar más allá de lo que el maestro hacía o solía hacer. No sería tan tajante con que no se puede. Creo que si no se puede, por lo menos se puede fingir que se puede. Se puede disimular, se pueden acercar esas brechas, porque ciertamente la pantalla nos impide, no sé, darle a veces un abrazo a un muchacho, ¿no? O hablar exclusivamente con él, porque cada gesto nuestro, cada tono de voz, en fin, tiene un componente emocional muy importante para el estudiante. Pero de alguna manera se puede a través de la pantalla, porque se me ha ocurrido una figura propia del teatro, ¿no? En el teatro convencional, no en el microteatro o en el teatro experimental o moderno, sino en el teatro convencional, la cuarta pared es la que separa el mundo de la ficción del mundo de la realidad y no se puede transgredir. El mismo papel juega la pantalla, es la cuarta pared, pero el teatro contemporáneo o el teatro experimental ha logrado derrumbar esa pared y creo que es posible, aunque sea en esta educación virtual, derrumbar esa pared porque los chicos tienen un sensor que los adultos vamos perdiendo, ¿no? Una capacidad para observar, ¿no? Para juzgar, tienen un cernidor muy fino, son muy duros en los juicios y ellos advierten la sinceridad, la transparencia, la nobleza, la compasión, la tolerancia de un profesor. Yo consigo en el aula que la mayoría, sin usar métodos punitivos, la mayoría encienda sus cámaras y termino haciéndome, me he hecho amigo de algunos chicos y chicas, no en la misma dimensión que antes, pero algo se consigue, por lo menos acortar esas brechas, ¿no? Es posible. Ahora, es más difícil cuando hay un ánimo
empresarial de parte de la escuela o de la universidad, donde no tienes un aula con 30 chicos, sino con 60, ¿no? Entonces, claro, están tras las limitaciones y restricciones de la enseñanza virtual, te dinamitan además el sistema para tratar de, ¿cómo le van? Optimizar los recursos, ¿no? Eso ya me parece bastante contraproducente y peligroso para la enseñanza, ¿no? Y para el aprendizaje sobre todo, porque no hay buena enseñanza sin aprendizaje. Totalmente de acuerdo contigo sobre ese último punto. En Lo marzo, anterior, cuando... en lo anterior no. También, por supuesto. Tácitamente lo asumo. Sobre este punto, muchos docentes tuvieron que reacomodarse a la nueva realidad de la educación virtual. Entre marzo y abril para muchos de ellos y de ellas supuso pues un golpe durísimo. Tener que acoplarse a las herramientas tecnológicas, tener que acoplarse y tratar de adaptar el mensaje, ¿no? Que creo que es lo fundamental. Creo que cada docente, cada profesor tiene un mensaje detrás que tiene que, odio la palabra reinventarse, no sé si tú, esa palabra que se puso tan de moda en la pandemia, tiene que reinventar el mensaje y hacerlo llegar a través de los recursos que tiene. ¿Cuál fue tu caso, por ejemplo? Bueno, para empezar, yo he sido un analfabeto tecnológico total, ¿no? Nunca he salido del correo electrónico. Tú sabes perfectamente que no uso ni celular y no participo en redes, ni mucho menos. Entonces, para mí fueron meses durísimos en los que me planteé varias veces dejar la enseñanza y más que la motivación que no le encontraba, estaba emocionalmente abatido, era la necesidad de chambear. Y eso es lo que me mantuvo más o menos en pie. Pero lo he ido superando, y yo diría que no uso otras armas que las armas voy a decirlo, puede sonar cursi, pero de la humanidad. De la humanidad, de la necesidad de escucharlos, de saber que si yo estoy mal, con toda seguridad ellos están peor que yo. Eso lo tengo clarísimo, todos los días me lo digo, ¿no? Y en fin, una persona adulta y una persona adulta mayor como yo ya ha cumplido ciertas aspiraciones o no, ha realizado su vida como se la había planificado, más o menos, ¿no? Ya no necesita tanto ese roce, esa socialización como un niño, como un adolescente, como un joven. El confinamiento, a mí me agarró ya, yo vivo en una permanente pretemporada, digamos, ¿no? De confinamiento. A mí el confinamiento no me afectó mayormente porque vivo encerrado, bastante encerrado. Mi vida social es muy limitada, pero el caso de los jóvenes es totalmente distinto. Los jóvenes necesitan correr, tocarse, reírse, enamorarse, enemistarse, ¿no? Están en pleno ejercicio formativo. Entonces, a partir de esa premisa, yo tengo clarísimo que mi rol de educador es escucharlos, tolerarlos, comprenderlos, recomendarles, sugerirles, ¿no? El diálogo sigue siendo mi principal arma. Yo creo que si la enseñanza de los clásicos griegos nos dejaron algo fue la mayéutica. Esta capacidad de dialogar que tenemos solo los seres humanos. Tremendo lo que mencionas. Yo de hecho recuerdo haberte escrito un correo en tiempos de pandemia cuando recién empezaba. Dije, ¿qué te parece esta situación del confinamiento y demás? Y tu respuesta fue, ni la siento, vengo siendo un aislado hace muchísimo tiempo. Y luego, ya en una charla con mis estudiantes, la cosa cambió, fue porque tú sí mismo me dijiste, ahora sí he empezado a sentir la pegada del aislamiento y empecé a sentir la pegada de la ansiedad, de el no poder salir, del estar limitado en muchísimos sentidos. Pero tú has sido un perpetuo aislado en tu vida y también me has comentado un completo analfabeto tecnológico por voluntad propia, además, porque te rehusabas, además, a utilizar, y te rehusas todavía a utilizar celular y redes sociales, debo añadirlo.
¿Este aislamiento fue siempre voluntario? Un autoexilio totalmente voluntario. Desde chico, algunas propuestas de lenguaje, de comportamiento, visión de la vida, la menor exposición posible, y he mantenido eso. Lamento que mis hijos estén prolongando esos malos hábitos, ¿no? Porque aunque mis hijos se han dedicado a la música los tres, tienen como esa necesidad del perfil bajo, ¿no? Esa sobreexposición a mí me ha incomodado mucho y creo que lo han heredado mis hijos. Pero cierto, al comienzo yo estaba como preparado para eso, ¿no? Pero nadie tenía, ni en la mente más siniestra, imaginaba que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Entonces, los tres o cuatro primeros meses fueron muy energéticos, ¿no? De poner en orden tu casa, de ponerte al día con algunos asuntos pendientes, de escribir algo que no habías terminado de hacer. Pero a partir del cuarto, quinto mes, empecé a extrañar, por ejemplo, jugar pelota. Empecé a extrañar, pero horriblemente. Empecé a extrañar ir al gimnasio, ¿no? Que para mí eran mis momentos realmente de distensión, ¿no? O sea, todos los días que iba al mediodía al gimnasio para mí era un momento de expansión, de risa, ¿no? Y los viernes jugaba pelota, y los sábados boxeaba, tenía un plan social. O sea, mis reuniones sociales eran o agarrarme a patadas o agarrarme a puñetazos. Bueno, Eso sí me afectó mucho. Y luego no poder ir al teatro, porque el cine sí lo logré sortear, porque me había prevenido de una muy buena cantidad de películas, pensando, a mí me quedan apenas un par de años antes que la universidad me decapite como profesor, porque a los 70 no jubila, yo estoy por cumplir 68 años, y previendo el futuro próximo, la jubilación, yo me he estado haciendo de un Netflix personal. Entonces tengo, no sé, más de 3.000 películas seleccionadas por mí, grabadas en 2 memorias externas. Entonces me está alimentando de cine, muchísimo, veo una película diaria, más o menos, pero extraño el teatro y extraño el deporte, ¿no? Ahora solamente lo consumo a través de la pantalla, pero me gustaría volver a practicarlo como antes que me oxide. acabas de decir algo que me... No, no creo que te oxides si te agarras a patadas y siempre estás agarrándote a piña con la gente. O sea, definitivamente es una manera de mantenerse activo. Algo que me acabas de decir y que me parece bien importante es esta cuestión que dices tú acerca del consumo grande que tienes acerca de cine. Y tú eres también un fiel creyente en el cine como medio para educar, para utilizar eso como un recurso dentro de la pedagogía, sobre todo de los maestros que enseñamos comunicación o cursos afines. ¿Crees que todavía se sigue mirando por encima del hombro el potencial que podría tener el cine como herramienta para la comunicación? No voy a decir que actualmente, porque el tema de la pandemia ha abierto muchísimo el panorama, creo, pero sí, no sé si te pasó en algún momento que habían colegas o habían autoridades que veían con cierto halo de sospecha cuando los chicos estaban viendo una película. Se creía que lo audiovisual era prácticamente un entretenimiento y no concebido de pronto como una herramienta poderosa para educar. Gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Creo que hay dos posturas. Por un lado, la postura de los intelectuales, los cinéfilos especializados, que son los que ven por encima del hombro el cine como medio, como instrumento de educación. Creen que el cine es más que eso. Yo también creo que el cine es más que eso. Yo creo que el cine es mucho más que una herramienta pedagógica.
pero que sirve para la pedagogía, sí. Y la segunda postura es de aquellos que niegan la posibilidad de que ingrese al cine al colegio. O sea, no hay una mirada despectiva, sino de negación. Y eso yo creo que ocurre en la mayoría de las escuelas, ¿no? Privadas y públicas. Simplemente se les ha cerrado la puerta, no solo al cine, a la música, a las modas, a la nutrición, al deporte, que son disciplinas muy cercanas a los jóvenes, de gran interés para ellos. Y todas ellas son canales de aprendizaje, aperturas a la curiosidad, al interés, ¿no? Porque todas ellas están muy cercanas a un periodo formativo, a un descubrimiento no solo del mundo, sino de tu propio cuerpo, de tus propias posibilidades de visión, ¿no? Y me da pena con el cine porque es una de las últimas artes inventadas por el hombre. El cine tiene 125 años de inventado. La primera proyección fue en 1895 en un café de París. Ha corrido muchísima agua bajo el puente. Hay cine de toda calidad. Para empezar, dos grandes bandos, ¿no? El cine de ficción y el cine documental. Y millones de películas de todo jaez, de todo pelaje. Y habría que preguntarse, bueno, si hay de todo pelaje, ¿de qué pelaje son las películas que ven nuestros alumnos? Porque sería conveniente que los profesores también aprendiéramos un poquito de cine, un poco de lenguaje audiovisual, enterarnos de algunas películas y poder también por ese lado guiar a nuestros alumnos. Lo mismo pienso con respecto a la música o al cómic, ¿no? Que son culturas populares masivas, ¿no? No estoy hablando de la pintura clásica, estoy hablando del cómic, que es un arte de ilustración nacido en sectores populares, más bien marginales, ¿no? Yo creo que eso interesa mucho a los jóvenes, ¿no? Y no hay mayor consumo juvenil que la música. Yo siempre ingreso, te acordarás, a una clase de literatura, ingreso al tema de la poesía, que es como la quintesencia de los géneros literarios. Ingreso a la poesía a través de la música popular. No hay que hacerle ascos. Ciertamente nos pueden parecer bastante mediocres algunos músicos que hacen una música comercial, pero también como adulto uno tiene que aprender que el edificio de la cultura se construye de muchas formas, ¿no? Hay quienes, como decía Lefebvre, ¿no? El pedagogo francés, hay quienes creen un arte de consumo, que es la mayoría, y hay quienes, los pocos que creen un arte de élite. Creo que la educación, que es esta capacidad que tenemos para orientar a los chicos, más o menos nos guía, nos señala un camino. Evidentemente, y para eso creo, y también lo has mencionado muchísimas veces, el docente debería ser uno de los principales consumidores de cultura dentro del aula. El docente que habla de literatura tendría que empezar por él mismo, ser un apasionado de la lectura para a través, independientemente saquemos a los recursos pedagógicos que, digamos, ayudan a transmitir el mensaje, debería ser él mismo un apasionado por la lectura. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la educación? No hablemos solamente de la educación peruana, sino de la educación en general, que está utilizando, me parece, a la literatura o a los libros simplemente como un vehículo de avance para cumplir con determinadas competencias y no para hacer, esto lo dijo Irina Burgos, que me pareció precioso además, educación literaria, que es diferente a simplemente enseñar literatura. Uno enseña literatura y claro, sabes que Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros, sabes que García Márquez escribió 100 años de soledad, pero ¿qué hay con el mensaje? ¿Qué hay con introducir los libros únicamente en el plan lector para cumplir con una currícula? ¿Y qué hay tanto del mensaje que se hace a posterior, en la postlectura con los estudiantes? ¿Qué tanto de eso se ha ido perdiendo con el tiempo o difuminando, si es que alguna vez existió? Estás inaugurando un seminario con este programa. Lo has planteado
tantas aristas. Siempre cito una famosa conferencia de George Gadamer, un pedagogo que próximo a su edad centenaria dictó una conferencia con el título de Educarse para educar. Y es algo que siempre repito, ¿no? Que es la autoexigencia de todo maestro. ¿Quieres educar? Edúcate, ¿no? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Juégalo, practícalo. ¿Quieres enseñar box? Boxea. ¿Quieres enseñar lectura? Lee. Porque tú lo que puedes suministrar es información. Y nunca vas a dar mayor información que la que da tío Google, ¿no? Internet tiene tu información y muchísima más información. Si uno mismo en calidad de profesor está permanentemente consultando Internet, ¿no? Porque hay un aluvión de datos, la macrodata que se llama, ¿no? Que recibes cantidad de información. Lo que nos corresponde a los profesores es transmitir una pasión, ¿no? Y esa pasión nace con una curiosidad. Y a esa curiosidad le metes leña y crece el interés y crece la enajenación y se convierte en un fuego enorme que es la pasión. Eso es lo único que podemos transmitir, principalmente lo que podemos transmitir los profesores, porque proveer información no es difícil, ¿no? Aunque sigo dudando, tengo alguna autoridad para apelar a los recuerdos. Creo que antes enseñaba mucho mejor la literatura que hoy, porque para empezar teníamos un curso de literatura. Hoy prácticamente el curso de literatura o ha desaparecido o se ha reducido al plan lector. Antes sí existía un curso de literatura en tercero de secundaria, específicamente literatura, un curso autónomo. En tercero de secundaria que era literatura española, en cuarto literatura peruana y en quinto literatura universal. Y había una sección de información y una sección que se denominaba apreciación crítica. En este momento estoy rememorando un libro de literatura de entonces, porque yo terminé el colegio y pocos años después empecé a enseñar, de modo que los recuerdos los tengo todavía más o menos claros, ¿no? Como estudiante y luego como profesor, y luego experimenté también lo que fue en el país nuestra última reforma educativa importante, que fue el año 72, ¿no? Que enfatizó este acercamiento crítico a la literatura como arte. Y para entrar en ese laberinto, porque es un laberinto el mundo de la literatura, ¿no? Es un laberinto en el que tienes que tener un hilo para no perderte. Y ese hilo te lo da la información, la reflexión, la conmoción, que son, digamos, todos los estados anímicos, emocionales que debe experimentar un profesor. Pero a nuestros profesores les basta tener un poco de información que se la da la editorial, que los visita, les calienta un poco la cabeza con respecto a un libro u otro libro, el profesor está contra las cuerdas, para usar una figura pugilística, contra las cuerdas, ¿no? Porque tiene que elegir ya un plan lector, porque tiene que cumplir 40.000 informes que le exige el ministerio. Entre paréntesis, en los últimos años que he tenido, bueno, los últimos años quiere decir los últimos 20 años que he tenido tantos acercamientos con profesores de escuelas públicas y privadas, me quedo entre sorprendido y casi podría decir indignado con la cantidad de trabajo inútil que tienen que cumplir los docentes, ¿no? Y eso significa que se reduce su tiempo del placer, del ocio creativo. Y si a eso agregamos sus bajos saberes, entonces tenemos a un profesor entre la espada y la pared, con poco tiempo para el ocio, con poco tiempo para la recreación, con poco tiempo para la reflexión y con escasísimo dinero para ir al cine, al teatro o comprar libros, ¿no? Nuestros profesores casi no acuden, yo podría decir que no acuden a las ferias del libro, saben muy poco de las actividades culturales que hay en una ciudad. En una época y con esto termino mi respuesta, en una época pertenecía a un comité de asesoría para las ferias del libro,
Y durante todos los años, en todas las reuniones que hubo, yo siempre planteaba que los profesores gozaran de un descuento vitalicio para todas las ferias, ¿no? Y que siempre el profesor y la profesora se sintiera él y la invitada principal de la feria, porque son nuestros agentes de cultura multiplicadores. No educa, una sociedad que no educa a su docente, está engañando a los alumnos. Así de sencillo. Te doy completamente la razón. Hay muy poco margen de maniobra por parte del docente cuando éste tiene que cumplir con toda una serie de protocolos, de actividades. Y mencionaste algo en algún punto que me parece resaltante. Antes se tenía un curso de literatura aparte, ahora ese curso de literatura se transformó y se redujo únicamente a el plan lector, que además varía de acuerdo a las escuelas y algunos enfoques, no todos, están básicamente elaborados en torno a valores o a competencias o a cuestiones que tienen que apuntar directamente al curso de comunicación. ¿Qué te O es, el, parece eso? o es el curso de comunicación que yo he tenido varias veces porque he hecho trabajo de investigación para escribir un tratado y también he quedado pasmado de ver un libro de comunicación donde es una especie de vademecum con cantidad de información, pero ninguna posibilidad, ningún margen de disfrute. Es como pretender que un chico ame el fútbol solamente registrando jugadores, minutos en que se convirtieron los goles, en qué momento expulsaron a tal jugador o si hubo penal o no en tal jugada. Es decir, eso nos puede convertir probablemente en periodistas deportivos con el tiempo, pero no nos va a hacer practicar fútbol, creo yo que no es el camino. Esos libros vademecum, que eran libros enciclopédicos, inamigables, ¿no? Llenos de pastillas informativas, me parecía que era más un sistema para atolondrar al estudiante con una cantidad de información. Y por otro lado está la exigencia del ministerio, que de acuerdo al gobierno va cambiando, no hay una continuidad. Acá se han hecho varios planes para que exista una continuidad educativa hasta el año 36, me parece, ¿no? Desde que se estableció el Consejo Nacional de Educación, con Toledo, si no recuerdo mal, se planeó una modificación del sistema educativo con 6 propuestas que se han aplicado, mire, que se han dejado aplicar y cada gobierno entrante replantea no solamente su posición, sino replantea su nomenclatura, es un metalenguaje distinto. De pronto uno revisa una resolución de un año y luego 2 años después y cambian los nombres, ¿no? Ahora se habla de competencias y capacidades, ¿no? Y, y todo eso parece orquestado también con las editoriales grandes que empiezan a pensar en la publicación de los libros en función a la cercanía que tiene con los requerimientos del ministerio, y lo cual me parece bien peligroso que una publicación dependa de lo que exige el mercado, porque ven al colegio como los clientes cautivos, ¿no? Los alumnos son los clientes cautivos, ¿no? Entonces ahora ya no basta la clasificación por edad, ya no basta la clasificación por edad y por género o por tono, ¿no? Te pueden poner, ¿es una novela dramática o es una novela graciosa? No, necesitas más. ¿Qué necesitas? Señalar cuáles son los valores transversales que atraviesa determinado libro, ¿no? Y tú me escribías en un correo reciente quejándote de las rúbricas también, ¿no? Ese prurito por la exactitud, ¿no? Que no hace más que maniatar al docente porque el docente cada vez tiene menos posibilidad de creación, ¿no? De confiar en su olfato, en su intuición, en su, ¿cómo digo? En su compasión incluso, porque no todos los alumnos se les puede juzgar igual. Eso de que la justicia hay que medir a los alumnos con la misma vara, francamente me parece un, un mandamiento
hartamente discutible, ¿no? Porque eso sería o bien convertir a los chicos en entelequias, en ideales, o pensar que todos son iguales, ni lo uno ni lo otro. Bueno, y bien sabemos que una lectura se abre a distintas interpretaciones y no solamente a moralejas o a enseñanzas unívocas, ¿no? Finalmente yo creo que la libertad de poder completar el final de la obra, ya sea en la cabeza o ya sea en el papel, haciendo cualquiera, llámese ejercicio o impulsión, pues es única y absolutamente patrimonio del estudiante, que a veces parece, como bien mencionas tú, maniatado por una serie de artefactos que ha ido creando el sistema. No sé si a veces adrede, porque yo siento que un No hay nada estudiante casual. que de pronto disfrute la lectura y que de pronto pueda llegar a más libros y que de pronto pueda dedicarse a leer puede ser eventualmente peligroso para el sistema productivo, porque el leer involucra aislamiento, el leer involucra reflexión y estamos en una sociedad, Byung-Chul Han lo ha mencionado en múltiples ocasiones, en una sociedad que condena el aburrimiento, que condena el ocio. Es decir, de pronto ahora en tiempos de pandemia hemos visto personas que se han llenado de 35, 40 cursos porque había que producir, producir, producir. De pronto el comentario que suelo escuchar, no siempre, es como que me metí a 5 cursos, a una maestría y a 3 talleres y estoy trabajando 15 horas por día. ¡Qué bien! Chévere por ti. He leído 5 libros en esta semana. ¿Tienes tiempo? Entonces, esa diferenciación me parece que genera el abismo entre lo que nosotros, al menos creo que siendo tu fiel discípulo, trato de hacer, como bien mencionaste en algún momento, juego con tarjeta amarilla con el sistema. Ya me mandaste al frente diciendo que me quejé de las rúbricas. Espero que mis jefes no estén viendo este programa. Pero jugar con tarjeta amarilla frente al sistema involucra también jugar con cierto margen de riesgo, ¿no? Al menos yo lo que trato de hacer es siempre reflexionar con mis estudiantes, no juzgar, porque juzgar es lo que menos hago, a propósito de las lecturas que se les dan. Y me tomo quizás un poco más de tiempo y trato de llegar con lo justo a los tiempos y a las cuestiones que se me piden, pero es porque siento que la lectura no merece quedarse en un único plano, sino que tiene que ir más allá, que la lectura tiene que motivar la discusión. Y ahí volvemos a lo que habíamos mencionado al inicio, que la escuela pareciera haber generado o no propiciado el espacio para la duda, que me parece esencial en toda lectura, ¿no? He tratado de recordar el nombre de un filósofo japonés afincado en Alemania que tiene un libro, apenas es un opúsculo, un libro muy pequeño que reflexiona sobre esta capacidad de rendimiento que mide todo ahora, ¿no? Estamos todos medidos de acuerdo a la capacidad productiva que tengamos. Y eso se ha desplazado, ha pasado del terreno empresarial crematístico al terreno educativo. Igual, ¿no? Eso es lo que dije hace un momento, el concepto de la optimización de los espacios, ¿no? Si en el aula entran 50, mete 50, ¿no? Ya el concepto de calidad queda solamente en el eslogan, ¿no? En la fachada del colegio, ¿no? Que te ofrecen niños sabios, niños genios, superar el talento, vamos a lograr un niño de éxito, un joven líder, etcétera, etcétera. Pero respecto a esa duda que tienes tú del sistema, ahí, por ejemplo, yo cada vez tengo menos dudas, ¿no? Yo creo que un país se educa de acuerdo a los ciudadanos que quiere tener, ¿no? A mí me causa mucha extrañeza, para decirlo menos, que un banco que mira a las personas como clientes y que ya sabemos cómo opera un banco. Bien decía Brecht, no sé qué es más grave, asaltar un banco o fundar un banco. Un banco, ¿qué tipo de ciudadanos querrá? ¿Cómo educará? ¿Qué profesores formará para educar determinados niños y jóvenes cortados con determinada tijera? ¿No? Yo creo que un país, una sociedad, educa de acuerdo a los ciudadanos que quiere. Si quieres tener ciudadanos juiciosos, críticos,
libertarios, ¿no? Civilizados, respetuosos, nobles, educas de un modo. Si no, educas para el sometimiento, para la sumisión. El colegio es de todos los sistemas, de todos los, ¿cómo podemos llamar? De todos los recodos del ejercicio de una profesión, de educación, es por un lado el más férreo para preservar algunos valores. Pero debería de agrietar esa posición y también mirar al futuro, porque uno mira los programas educativos y mira a los profesores y lo que encuentras es un sector bastante recalcitrante, bastante radicalmente conservador, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Se creen lo tienen muy metido, muy enraizado, esta idea de preservar los valores como si renovarse o reinventarse, para un verbo que has utilizado tú, no fuera parte también de una manera de preservar de una manera viva los valores, ¿no? Sin frenar la modernidad, sin frenar los nuevos descubrimientos, los alcances, ¿no? Tenemos que subir al tren de estos tiempos y educar desde ese vagón, ¿no? Si no podemos perder el tren. A mí me hace gracia cuando pienso que cuando me encuentro en este ciclo que acabo de terminar, me he encontrado con dos alumnas muy lindas que son hijas de dos muchachos que fueron mis alumnos hace mucho tiempo también, y me acuerdo de ellos, ¿no? Y así me encuentro con, yo digo, ya pronto me voy a encontrar con los nietos, pero yo he tenido al frente desde generaciones neo-hippie, digamos, de los años 70, cuando empiezo en la docencia, pasando por los rastas hasta llegar a los hipsters, ¿no? Entonces he visto tantas generaciones y puedo advertir el latido, el reclamo, la indignación de los jóvenes, cómo va siendo mancillada y sojuzgada poco a poco. Lo noto, ¿no? Por eso es que siempre celebro encontrarme con maestros como tú, que realmente tienen una actitud muy demócrata, muy progre, muy valiente, ¿no? De decir al sistema: un momentito, abramos una brecha para pensar un poco, detengámonos para dialogar, para ponernos de acuerdo. No se trata de encerrar su caparazón. Hace poco estuve en un evento de un colegio y los profesores que oficiaban de maestros de ceremonias hablaban con un lenguaje tan florido, tan vacuo y tan marcial que me parecía haber retrocedido 50 años. Algo que quería comentarte, y también lo retomo de algo que mencionaste en algún momento. Tú dijiste, por ejemplo, el docente debería de tener un descuento perpetuo en ferias del libro y ese debería ser un derecho, cuestión que firmo, además, porque muchas veces se critica o se suele poner al docente como en una especie de callejón oscuro y decir, ¿por qué el docente no se prepara? ¿Por qué no tenemos docentes más preparados? ¿Por qué no tenemos docentes más cultos? Y tratamos de mirarlo a veces fuera de nuestro propio privilegio. Si es que yo tengo de pronto una biblioteca, si es que yo tengo acceso a la información que tengo, es porque de cierto modo he tenido también una serie de privilegios que la vida y las circunstancias, y vamos a decirlo así también, el nivel social me ha permitido tener. Pero ¿qué pasa con ese docente que de pronto no tiene acceso a estas cuestiones y de pronto el mismo sistema lo obliga a mantenerse en ese lugar y no les da las herramientas, ¿no? Entonces, es muy fácil a veces decir que la gente quiere las cosas gratis cuando en realidad lo miras desde una óptica y no desde ahí. Es decir, hay una serie de privilegios que se tienen con el tiempo y creo que el acceso a la cultura a veces, no a veces, es también un privilegio que a veces se asume solamente para determinadas clases sociales, cuando en realidad debería ser mucho más abierta y esto también forma de cierto modo la visión del docente acerca de la educación, acerca de lo que hacen sus clases, acerca del mundo que trae consigo.
En algún punto yo recuerdo que tú mencionaste que, y esto lo mencionaste en, me parece, este libro que publicaste con la Universidad de Lima, que es para mí como mi Biblia. Yo cada vez que, que quiero consultar algo recurro a este Un libro, placer, a un medio, placer. Un placer ausente. Se me fue el nombre. A veces también olvidamos los nombres de los versículos más importantes. eh, y era que un docente que no habla acerca de los libros que ha leído, que no ve acerca de las películas que ha rememorado, es simplemente un transmisor de el sistema, es un transmisor del currículo, pero no es un agente activo de cambio. Y se nos pierde por ahí eso, que el docente es un agente activo de cambio, pero a veces el cambio para generarse necesita ese espacio, ese privilegio de poder haber accedido a determinados bienes que a veces el sistema mismo te impide o te cerca, ya sea por X motivos, ¿no? Como cuento en ese libro, yo incluso he hablado de libros que no he leído y que incluso no han existido nunca. Por ejemplo, ¿alguno de esos? ¿Alguna anécdota relacionada a eso? Es que tenía un celoso guardián que era el encargado de primaria, yo enseñaba primaria, y tenía una ojeriza conmigo, entonces entraba a mi clase, y además era un hombre muy alto, era un hombre muy alto y entrado, bastante entrado en carnes. Entonces buscaba una carpeta vacía que era muy pequeña porque era cuarto o quinto de grado de primaria, buscaba una carpeta vacía y se sentaba en mi clase, ¿no? Protegido por un... Había que supervisar las clases de los profesores. Entonces, un día descubrí que tuve que hablar de un libro que tú lo conoces como referencia, que no necesariamente lo he leído, pero tienes información. Entonces dije, si he podido hablar de ese libro que no he leído, pero manejo un poco de información, ¿por qué no me invento información de libros que no existen? ¿No? Y me divertí haciendo eso, ¿no? Me divertí haciendo eso. El pobre hombre tomaba nota de los libros que mencionaba, porque yo hablaba con tal información que él decía, estos libros los tengo que leer de todas maneras. Desde luego, estoy hablando de los años, principios de los 80, que no había la información que hay hoy día, ¿no? No existía internet, por lo menos en nuestro medio. De modo que me podía dar esas panzadas de placer a costa de este pobre señor que me tenía, como diría mi madre, curcuncho, ¿no? Eh, yo a veces he cometido el error de hacer una serie de observaciones con respecto al profesor, ¿no? Pero cuando yo hablo de la escasa capacidad adquisitiva, cuando hablo del poco tiempo que disponen para entretenerse, para ver cine, para ver fútbol, para llegar un día lunes a clase y hablar de fútbol, aunque el programa pida otra cosa, pero a lo mejor el fútbol puede ser la mejor puerta para ingresar a un tema. Cuando he hecho esas observaciones, no pierdo de vista que el gran responsable del sistema tengan esa cantidad de limitaciones que lo entrampan, ¿no? Mira, no hay que hacer una gran investigación para saber a qué sector social pertenecen la gran mayoría de nuestro magisterio. Ahora tenemos un presidente todavía no proclamado, que es un maestro, y mis colegas en la universidad eh, lo criticaban duramente, ¿no? Y yo en una intervención dije, un momentito, nos guste o no, ese es el magisterio nuestro, es el representante del magisterio, y no solamente porque ha ganado esta elección, sino ha conducido al SUTEP durante años y llevó a cabo con el SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, llevó a una huelga de casi un año con algunos logros, ¿no? Ese es nuestro magisterio, sectores populares bastante desfavorecidos. Pero si ya la procedencia es tan humilde y tú los vas a castigar con trabajos inútiles y con sueldos de hambre, ya cualquier persona que haya leído, aunque sea por encima, el capitalismo
el libro de Marx, sabe que ponga a un trabajador solamente que le ofrezca su fuerza de trabajo y luego exprímelo para que no tenga ninguna capacidad de reacción ni de reflejo. Castiga cuanto pueda su autoestima, ¿no? Entonces el profesor siente que no puede salir de esa opresión, que a él le corresponde una labor abnegada de sacrificio y encuentra en la abnegación y en el sacrificio la mejor justificación de su ejercicio docente. En lugar de clamar por la rebeldía, por la libertad, por mayor tiempo, no. Creen que lo suyo es el silicio, ¿no? El castigo, el sufrimiento, es un profesor abnegado, ¿no? O sea, hay una distorsión del concepto de la vocación docente. La vocación docente, tal como yo la entiendo, ha estado sobre todo impulsada por un ánimo de insurgencia. Afortunadamente la insurgencia es una capacidad ciudadana protegida por la Constitución. Es la única profesión que educamos porque estudia la educación como materia, ¿no? Es nuestra materia prima. Eso es lo que estudiamos, cómo educar, cómo modelar, cómo guiar a una criatura, a un joven. Tú sabes que aquí tienes personas que ya te empezaron a hacer barra y son de diferentes partes de América Latina. Nos dicen, por ejemplo, desde Argentina, recordemos que en todas partes los maestros suelen ser humildes y dicen qué palabras más acertadas, de Jorge Eslava. Gladys desde Piura nos dice, ciertas capacitaciones, eventos de actualización son lejanas para provincias y es algo que la pandemia de pronto acercó. Al maestro Eslava, por ejemplo, lo hemos tenido gracias a Pluma Libre, nos menciona, ¿no? Y así podemos seguir mencionando una serie de cuestiones en torno a la docencia, pues que tendríamos harta tela para cortar y tendríamos harto para quedarnos. De hecho, a mí me encanta conversar contigo porque cada vez que converso contigo me siento en plena libertad de poder decir unas cuantas cosas. A veces, como dices tú, optamos por el silicio, pero es también parte de la rutina. En algún punto tú también me mencionaste que tenías... El juicio intelectual, porque no quiero que nos confundan con el impresentable candidato. Ese silicio intelectual, efectivamente, no el físico, ¿no? Vamos a dejar unos azotes por aquí. Te mencionaba, en algún momento tú me mencionaste que tenías la ambición de ejercer como docente en alguna escuela rural. Era lo único que te faltaba y digamos que es algo con lo que te gustaría retirarte. ¿Todavía sigues manteniendo esa promesa, esa ambición? Me gusta más el término promesa. Sí, sigo manteniéndome esa promesa de estudiar, de enseñar en un colegio de provincia, si es rural, mucho mejor. He tenido una experiencia como productor de textos cuando trabajé en unas comunidades en el sur andino del país, pero no enseñaba, tenía relación con docentes para elaborar unos libros, ¿no? Pero me gustaría pasarme un año en una provincia. Esa es una promesa que me tengo. Y otra promesa que me tengo es filmar un cortometraje. No quisiera despedirme sin haber cumplido con esas dos promesas. Bueno, ha llegado el momento de aterrizar esta conversación en otro terreno, el terreno de la ficción, que además en tu caso ha sido bastante abundante. En algún punto, yo te mencionaba, te veo produciendo muchísimo más en estos últimos años que cuando te conocí como maestro. ¿Cuántos libros has producido en los últimos 2 años y medio? Solamente para tirar una cifra. Puede ser inexacta, no tiene que ser exacta. Por lo menos 20. Tremendo. Tienes una producción tremenda. O sea, aquí la pregunta es, ¿cómo haces para conjugar la docencia, que es una labor que no solamente se limita además al dictado de la sesión? A veces algunos estudiantes me dicen, profe, pero usted dicta la clase y después ¿qué?
Digo, y después tengo que preparar las demás clases. No es que tire una moneda cara, bueno, hoy día enseño esto, sello, vamos con lo demás. Sino que implica la corrección, la revisión, la reflexión, el compartir tiempo con la familia también, entiendo que implica también un espacio dentro de la agenda. A veces nos cuesta muchísimo eso, porque somos maniáticos de encontrar un material y tratar de colocarlo y estar constantemente pensando en cómo estructurar y armar ese rompecabezas que finalmente termina siendo una clase. ¿Cómo conjugar esas dos labores, la de ficcionador, la de poeta? Hace mucho tiempo que vienes ejerciendo ambas en paralelo, pero ¿cuál es tu estructura más o menos para poder lograrlo? El tema me estremece un poco porque he recordado y recuerdo con cariño y con gratitud a algunos maestros, ¿no? Empezando por Constantino Carballo, que fue fundador de un colegio importantísimo en el país. Pero he tenido otros maestros como Washington Delgado, como Javier Sologuren, a quienes les iba muy bien como maestros, eran muy queridos por sus discípulos, pero tenían una relación difícil con sus hijos. Y eso me atemorizaba porque yo notaba que esa relación difícil con sus hijos se traducía en mucho celo de parte de los hijos contra los alumnos, ¿no? Sentían que el padre era adorado y que le robaban afectos que le correspondían exclusivamente a ellos, ¿no? Yo he vivido con esa paranoia con mis hijos. Entonces he tratado, no digo que lo he conseguido, creo que no lo he conseguido, pero he tratado de darles el mayor tiempo posible. Y a veces me he engañado pensando que estando en la casa, porque permanezco mucho en casa, era una manera de compartir el tiempo con ellos, y no, era estar en casa para estar leyendo o escribiendo en mis cosas. Entonces no me siento con la autoridad moral como para dar ninguna recomendación respecto a eso. Yo creo que los profesores amamos tanto nuestra vocación que nos consagramos muchísimo a los alumnos, y nos olvidamos a veces, y hay un par de películas a propósito de este tema, que somos profesores fugaces. Es raro que se mantenga, nosotros tenemos una relación de probablemente 12 o 14 años, pero normalmente la relación profesor-alumno en la escuela dura un año y en la universidad dura un semestre. Y la relación con los hijos es una relación acumulativa y que dura toda tu vida. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el tiempo. Yo he sido muy disciplinado, lo cual no me exime también de haber cometido errores. He sido muy disciplinado, soy muy disciplinado. Trato de estar mucho con ellos, trato de aprender de ellos, trato de conversar con ellos mucho. Pero también estoy como gironeado, como arrancado a jirones por mis intereses como profesor. Entonces leo mucho, y todo trato de canibalizarlo para la enseñanza. O sea, para mí el proceso de la preparación de la clase no supone solo leer sobre el tema que voy a enseñar ese día, sino casi cualquier cosa que estoy leyendo y estoy tratando de canalizarlo, de qué manera puedo convertir esto en una enseñanza para mis estudiantes. Igual el cine que consumo o cuando estoy viendo un partido, sé que eso en algún momento de mi clase va a salir. Tú eres testigo de eso, ¿no? Hemos tenido cursos y talleres donde se hablaba de todo y llegábamos al puerto que buscábamos. O sea, no es que íbamos abriendo uno y otro puente y terminábamos en una enajenación absoluta. Eh, Creo Parafaseando que a Cavafis, siempre llegábamos a Ítaca. siempre llegábamos a Ítaca. Nos quejábamos del viaje, pero llegábamos a Ítaca y después terminamos agradeciendo el proceso de viaje más que el arribo a la isla. Eh, lo que sí es una pesadez inmensa para mí es la corrección, ¿no? Yo creo que para todos los docentes la corrección es una tortura, ¿no? La preparación no.
Y el dictado, si lo haces con placer, si lo haces con humor, si lo haces con el diálogo, es súper entretenido. Yo aún a esta edad sigo dictando 5 horas al día, ¿no? Y sé que ya no me voy a dar la fuerza, pero todavía. Y hago deporte todos los días, ¿no? Y luego los libros los voy escribiendo en la cabeza, los voy haciendo en la cabeza mientras camino, mientras estoy en el gimnasio, los voy escribiendo, voy haciendo varios borradores en la cabeza, voy más o menos clarificando los temas, los argumentos, dibujando mejor el contorno de los personajes. Y una vez que tengo ya la historia más o menos en limpio es cuando me siento realmente, como piensa la gente, ahí empieza la escritura. No, para mí es parte del proceso, ¿no? Porque una vez que he terminado de escribir, estrictamente como se le llama el trabajo, digamos, mecánico de sentarse a digitar, hay también un trabajo siguiente de edición. Todo ese trabajo que me llena un poco de angustia, lo disfruto, lo disfruto. Me desgarra a veces, pero lo disfruto en general. Zambra decía justamente que escribir era para él, o al menos era algo que él consideraba, consistía más en quitar que en poner. Porque claro, se escribe, pero luego viene el proceso de autoedición, entonces tienes que jugar mucho con las palabras, jugar con las palabras, otro término que vamos a emplear un poquito más adelante, para dar a entender un significado global. Esa misma idea, sí lo he leído a Zafra, claro. Esa misma idea tiene un libro genial sobre la lectura. Ese libro, esa misma idea, se la escuché hace muchos años a mi querido amigo Eduardo Chirinos, que él decía, yo no sé por qué los poetas hablan de que uno se siente frente a la pantalla en blanco, frente al papel en blanco. Yo me siento frente a la pantalla del papel lleno de palabras, lleno de referencias, porque no hay escritor que no se siente a escribir con una carga cultural enorme. Tienes tantas lecturas, tantas ideas y un universo de palabras que lo que tienes al frente es la oscuridad. Entonces tienes que ir más bien desplumando, ¿no? Ir limpiando las palabras para ver cuáles quedan. Y eso me remite también a algo que decía García Márquez, ¿no? El objeto más valioso en el estudio de un escritor es su cesto de papeles, ¿no? En la época que uno tenía un cesto al pie de la mesa y botaba papeles y de los 400 papeles que botaban podía quedar un cuento de 20 páginas, ¿no? Lo valioso es lo que botas, ¿no? O sea, el valor está en lo que votas porque eso supone también un sacrificio. Uno se enamora a veces de un adjetivo, de una idea, de un personaje que cuesta un mundo sacrificarlo, pero a veces sacrificarlo supone mejorar tu texto y tienes que hacerlo. En la universidad enseño 2 secciones de escritura creativa y me cuesta trabajo hacerles entender eso. Los chicos al final entienden porque si yo les pido un texto, trabajamos un texto durante 2 meses y van haciéndolo por piezas, ¿no? Y luego tienen que convertirlo en un texto solo de 800 palabras o de 1000 palabras, ponen el grito en el cielo porque ya vienen escribiendo como 2500 y creen que todo es valioso. Fui uno de esos estudiantes, dicho sea de paso. Claro, y luego uno empieza a advertir que hay que discernir lo superfluo, ¿no? Incluso lo necesario de lo indispensable, ¿no? Hay que optar por lo que es esencial, ¿no? Bueno, algo que tenían tus clases, y de hecho, no sé si con éxito o no, si es que hay algún estudiante mío conectado en este momento, que me resaltaron en algún momento y yo no me había dado cuenta, era, usted es bastante lúdico. ¿A qué te refieres con lúdico? Me dicen, bueno, es que jugaba mucho, trataba las clases como una conversación con nosotros y en esa conversación aprendíamos. Me lleva a pensar en algo que de hecho también mencionaba en la presentación de tu libro, del cual vamos a hablar ahorita,
a propósito de jugar con las palabras y cómo las palabras crean realidades dentro de los estudiantes y demás. Cómo a partir de una pregunta o de una duda que tiene el docente, de pronto sale una incógnita que luego va a ser el centro de la atención de la clase y que se puede convertir en justamente la nave que vamos a dirigir hacia el tema. ¿En qué momento nos olvidamos de jugar los adultos? ¿En qué momento la adultez empezó a olvidarse del juego como recurso y tratamos de convertirnos en adultos por la fuerza? Porque, ¿qué otra cosa es la imaginación sino jugar, finalmente? ¿Y qué componente tan importante es el juego dentro del aprendizaje? Y sobre todo el aprendizaje de la literatura, el aprendizaje, vamos a llamarlo así, apelando al término que dijo Irina, educación literaria, ¿no? Haciendo educación literaria, jugar con las posibilidades. ¿Qué hubiese pasado de pronto con Paco Yunque si es que en algún momento le metía un sopapo a Humberto Grieve y se acababa la historia? ¿Qué hubiese pasado de pronto con el personaje de Alienación si de pronto Keka no le decía lo que le dijo y alguno de los integrantes alrededor de su pandilla, su gavilla de amigos, le decía que no hiciese lo que estaba haciendo? Porque nadie nunca, además, le dice que pare de hacer lo que está haciendo, más bien se ríen de él cuando se para afuera del cine a posar como algún actor norteamericano. El juego ocupa un lugar imprescindible dentro de la educación, creo. Ahora, ¿en qué momento nos olvidamos de los juegos de antes, que es el tema, finalmente, de tu libro, que se llama Rodillas Sucias, que me parece bastante ilustrativo, y cuyo significado, además, acompañaste con un término que me gustó muchísimo y que trato de aplicar ahora cada tanto como algunas de las frases que rescato de tus libros, debo decirlo. Y es, mis hermanos eran unos patas de Judas. Término que no había escuchado nunca, pero que me ilustré a partir de lo que me mencionabas, porque implicaba salir a la calle, jugar con los amigos, regresar y enfrentarse de pronto a un probable castigo o a una reprimenda. Tienes las rodillas sucias, vienes con la ropa nueva, hecha jirones, de pronto hay un elemento, dicho sea de paso, y con esto la cierro para pasar a hablar del libro, que le reclamaban justamente a Lolo Fernández, ídolo de la U. Su papá dice que lo castigaba porque siempre que le compraba zapatos nuevos, el botín izquierdo estaba completamente limpio, pero siempre arruinaba el botín derecho, ¿no? Que era con el que pateaba. Y eso era básicamente el motivo de la reprimenda, porque había un pasado detrás. Él se dedicaba a jugar en la calle. Nos olvidamos de jugar en la calle. La sociedad ha ido avanzando, ha convertido la calle más bien en un terreno peligroso en el que no se puede salir a jugar. Ha convertido los juegos físicos y los ha reemplazado en muchos casos por los videojuegos. No quiero ser apocalíptico con el tema, cada quien tiene sus diferentes divertimentos, pero el juego físico, el espacio donde se volaba la cometa, se jugaba el trompo, ayúdenme aquí las personas de otros países, ¿cómo le llamaban al trompo en sus países? Pirinola. Algunos a la cometa le llaman barrilete, por ejemplo, en Argentina le decían barrilete. Pero, ¿qué pasó con Pirinola. esos juegos de antes? Bueno, cada pregunta tuya me parece una ola que me revuelca y que me revuelca en la resaca y me cuesta trabajo recuperarme. ¿Eso es positivo o negativo? No es positivo, pero prolonga esta conversación sin duda, ¿no? Tengo la impresión que los adultos son muy malos actores, porque fingen ser serios, solemnes, rectos delante de los hijos o de los sobrinos, pero entre sus pares son graciosos, cómicos, ridículos, groseros, etc. O sea, hay una doble conducta, es lo que yo advierto muchísimas veces, una doble conducta en los adultos. Y que los niños se van dando cuenta poco a poco. De lo que se trata, me parece, de unificar ambas figuras. ¿Por qué no ser un adulto juguetón y a la vez un educador responsable? ¿Por qué no conciliar esas dos corrientes? No son irreconciliables. Mis hijos y mis nietos
a veces le costaba mucho trabajo discernir cuando estaba hablando en serio y cuando estaba hablando en broma, ¿no? Ya me conocían y se quedaban así como desconcertados, tenían que apelar a mi esposa, preguntarle si estaba diciendo la verdad o la mentira. Este juego de ambivalencias los divierte mucho y también los educa. Y yo he prolongado eso en la clase. Tú recordarás muchas veces que yo hablaba barbaridad y media, serísimo, y los chicos se miraban las caras y no sabían si estaba hablando en serio o no. O llevar mi vida personal también al aula. Hay cosas que se pueden comentar y reírse y burlarte de ti mismo. Yo cuántas veces hablaba de, nunca dije mi esposa, dije delante de usted mi novia, ¿no? Que tengo mi novia al cine. Y los chicos han este miedonazo con una novia, ¿no? O algo que tú antes comentabas mucho, ¿no? Que también te sorprendió ver a un profesor con zapatillas rojas en la universidad, ¿no? Y no un profesor joven, ¿no? Esa capacidad de, ¿cómo decir? Desalmidonarte como adulto, ¿no? Romper esa tiesura del adulto, ser más distendido, jugar, que te descubran como un ser humano, ¿no? Con tus virtudes, con tus falencias, con tus defectos, tratando de corregir, por supuesto, pero no tiene que ser un profesor solemne, sobrio, serio, para enseñar bien. El humor puede ser una palanca muy importante en la educación. Y yo he tratado de aplicarla un poquito, tampoco soy un payaso en la clase, ¿no? Pero yo creo que una clase necesita una flexibilidad que conjugue lo serio, lo solemne con el sentido del humor, con la burla, ¿no? Y si uno es buen educador, termina administrando bien eso. O sea, tú no recordarás, creo, ningún desmán o ningún desborde o algo. Yo creo que muchas veces los profesores entran al aula sintiendo que el alumno es su enemigo, ¿no? Que son una horda salvaje que se lo van a devorar y el profesor entra a la defensiva. Yo creo que esa estrategia no es una estrategia acertada. Nietzsche lo decía, ¿no? Hasta Nietzsche se podía equivocar, decía, el amigo natural del adolescente es el docente. En general sí, pero para eso están esos docentes especiales de los cuales el adolescente se aferra, porque a veces no tiene ese adulto en la casa, ¿no? Todos necesitamos una raíz de donde crecer y florecer. Los psicólogos hablan de eso como el fenómeno de la transferencia, ¿no? A veces no tienes adultos modelos o ejemplares cerca de ti y encuentras en el docente ese adulto que te guía, ese adulto que quisiera ser. A mí me parece positivo eso en la educación. Muchas veces he citado la palabra de Constantino, ¿no? Ser un profesor para pararse al frente no solo para ser mirado, sino también para ser admirado. Eso por un lado. Por otro lado, sí, lo del juego, ¿no? Lo del juego callejero, las heridas de guerra después de haber estado en la calle, porque los niños y los jóvenes somos de alguna manera sueltos, y hay una novela y una película a propósito de eso, famosa, El Señor de las Moscas. Somos unos anárquicos, los niños, ¿no? Son unos anárquicos y unos atilas, ¿no? O sea, devastan por donde pasan. Es parte del crecimiento. Y la calle te permitía ese espacio para que fueras un poco salvajín, ¿no? Para ir formándote, pero formándote ya no a la mirada de los adultos, sino a la mirada de tus pares.
nos sometíamos a un juego y ese juego, como todo juego, tenía normas muy estrictas. Y el que quería jugar tenía que sujetarse a esas normas. Y sujetarse a esas normas suponía además ser un buen ganador y ser un buen perdedor. No voy a citar a Sagasti, pero muchos tendrán en la cabeza esas frases muy acertadas de nuestro presidente actual, ¿no? Hay que ser un buen vencedor sin humillar al vencido y un buen derrotado también, ¿no? Aceptar con nobleza, con hidalguía la derrota. Eso te lo enseñan los juegos en la calle y no necesitas un árbitro adulto ni ir al bar. Tus pares te lo hacen ver. Cómo el niño empieza a autoadministrarse. Eso se llama autonomía en la educación. Y creo que a eso debería de propender la educación, a conseguir, al comienzo con el adulto, pero a conseguir la liberación, la autonomía del adolescente, del joven. Y los juegos son mecanismos de socialización muy importante a nivel emocional, a nivel de la psiquis, y a nivel motriz son muy importantes porque te obligan a correr, a trepar los árboles, a ser perseguido, ¿no? Es un ejercicio motriz, es un ejercicio físico importante. La contraparte lo tenemos hoy en la pantalla, que más bien te induce al sedentarismo. Uno jugaba un pistazo en la calle y estabas expuesto al sardinel, a las grietas de la calle, al peligro de que viniera el carro, al susto de que apareciera el patrullero para llevarte. Todo era parte de la adrenalina y uno se hacía un poco más listo, un poco más rápido. Tener calle ha sido siempre una virtud para chicos y chicas, ¿no? Antes, en un barrio, yo diría que el 90%, tal vez exceptuando el pistazo, que era jugar en la pista ponías un par de piedras, un par de ladrillos o simplemente marcabas la pista, exceptuando el fútbol callejero, todos los demás juegos era un juego de complicidad entre niñas y niños. No es que este juego es solo para niños. El lingo, el matagente, siete pecados, sobre todo las escondidas, se jugaba entre chicos y chicas, ¿no? Y era una especie de juego entre todos, ¿no? Finalmente había una comunión en torno a que habían reglas y cada quien asumía las reglas tácitamente y las trataba de respetar porque el picón quedaba como tramposo, el picón quedaba mal. El picón era desahuciado, ya uno lo miraba ya con recelo para el siguiente juego y a la tercera ya no jugaba. Pero no tenías la intervención del adulto, ¿no? Eso se resolvía entre los chicos, eso me pareció una maravilla. A eso le llamo yo la administración de las reglas, la autonomía, ¿no? Sabías qué podías hacer y qué no debías hacer, ¿no? Y eso supone, desde lo que tú has llamado la conjugación o la conciliación, chicos y chicas, pero también la nobleza, el esfuerzo, ¿no? Tu esfuerzo redundaba en beneficio o tuyo propio o en beneficio colectivo, si era un juego colectivo, ¿no? O sea, el esfuerzo tenía un premio, ¿no? Y el esfuerzo suponía un esfuerzo físico, pero también un comportamiento virtuoso. Totalmente, totalmente. Y bueno, bajo ese espíritu es que surgió Rodillas Sucias, que además está bellamente ilustrado por la genial Andrea Lertora, que entiendo no es el primer ni el último proyecto en el que han trabajado juntos. No, empezamos, ella lo ha recordado no hace mucho, empezamos en el cole, porque ella fue mi alumna de colegio en los años 80. Y contó una anécdota que yo no la tenía registrada, que yo le había invitado a ilustrar un libro, una revista, porque en el colegio
cuando llego a los Reyes Rojos, una de las primeras acciones que tuvimos fue fundar una editorial, que es un hecho insólito en un colegio. Fundamos una editorial y empezamos a publicar una revista con un formato diferente, con un contenido muy chispeante, lúdico, juvenil, infantil, irreverente, ¿no? Que se llama El Cabezón. Y empezamos a publicar también algunos libros para niños. Y me parece que yo le invité a ilustrar un poema a Andrea. O sea, ya son 35 años de trabajos y luego he ilustrado otros libros míos. Y me encanta porque primero la relación con ella es extraordinaria, es una relación de diálogo, de acuerdos y de respeto profesional, en ese orden, ¿no? De diálogo, acuerdos y respeto profesional, porque tenemos 1 o 2 reuniones al inicio del libro, veo algunas pruebas y luego ella tiene libertad para ilustrar, lo cual significa interpretar, ¿no? Completar lo que no está en el texto, y es muy versátil porque tiene diversos registros. Entonces, si tú comparas las ilustraciones de este libro con, por ejemplo, las intervenciones fotográficas que hizo para Valle Esperanza, ¿no? Que son hermosísimas esas intervenciones, o las ilustraciones que hizo para Micaela, un libro, Tiembla la Tierra se llama el libro, que es una biografía novelada de Micaela Bastidas. Notas primero un trazo distinto, ¿no? Una paleta de colores también diverso, o sea, tiene distintos estilos y eso está... Me encanta trabajar en esos términos porque no todos los libros tienen la misma naturaleza textual y cada texto requiere de una compañía de ilustración distinta. Como bien mencionas tú, la interpretación y la complicidad, sobre todo entre autor e ilustrador o ilustradora, en este caso, tiene que existir, porque de lo contrario creo que el producto final pues no surge tan espontáneamente como se nota que han surgido las ilustraciones y los relatos a propósito de los juegos que hemos ido dejando en el camino. He visto con cariño el Trompo, la Cometa, que dicho sea de paso, todos estos juegos son juegos en los cuales yo siempre perdía, porque siempre veía un poco la civilización a la distancia. Siempre lo he dicho, mi libro favorito ha sido y es siempre Robinson Crusoe, porque me enseñó que yo veía la civilización a la distancia, yo vivía en mi propia isla, era hijo único además. Y claro, ir a la civilización significaba ir con mis primos, con amigos en el colegio, con los cuales tenían juegos y tenían un lenguaje propio, cómplice, del cual yo no pertenecía, era como hablar un idioma diferente. Pero no sé ustedes, yo he hablado el mismo idioma con todas y con todos ustedes, porque he notado mucha participación de la gente que he estado colocando aquí en el programa, y ha sido, y es, y será siempre un enorme gusto charlar contigo, Jorge, no solamente a través de este libro, sino de educación y diversos temas. Sabes que además de maestro te considero un gran amigo y te agradezco por estos minutos, por esta charla y en general por todo. Bueno, me abrumas, Gianfranco, muchísimas gracias. Ya sabes que tenemos pendiente una reunión con nuestros amigos de la revista, ¿no? Del taller, y he estado encantado en esta tertulia. Ha sido interesante para ambos y espero que también para la cantidad de oyentes que, no solo oyentes, ¿no? También nos ven. Sí, ¿no? Efectivamente. Que nos acompañan. Ya me advertiste tú que son del país, pero sobre todo del extranjero, así que celebro tu internalización y hasta un próximo recodo en el camino. Que imagino, espero, sea más pronto que tarde gracias a las vacunas, que ya espero lleguen pronto para mi grupo etario. No soy tan tío como parece. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Me despido desde aquí. El Lima es una ciudad bastante fría en este momento. No sé cómo estén sus ciudades en estos momentos, pero en Lima hace bastante frío y esperamos saber
un poco puesto algo de calidez en sus hogares gracias a esta charla, que al menos yo he disfrutado muchísimo, espero que ustedes también. Ya saben que pueden darle like, comentar y suscribirse, y sobre todo ir a las librerías si están en Perú a comprar Rodillas Sucias, el último libro de Jorge y de Andrea Lertora, que yo personalmente he disfrutado muchísimo, es una vuelta a la infancia. Vayan y lean con sus hijos y cuenten anécdotas, humanícense un poco como los docentes para hablar en torno a estos juegos que han sido perdidos en el tiempo, pero que pueden revivir gracias a su imaginación. Y por qué no, jugarlos también en casa. Conmigo será hasta el próximo sábado con una nueva edición de El Podcast Librero. Chau, chau.